Hola, buenas tardes. Voy a hablar un poco sobre el rol del kinesiólogo en la UTIUTIP del Hospital de Quemados. Este gráfico resume un poco lo que Sebastián habló en la clase que tuvieron en forma presencial sobre el tratamiento kinésico en pacientes quemados, teniendo en cuenta la evaluación inicial, si hay una afección a nivel respiratorio, sí o no, la quemadura, el tipo, localización, profundidad y las actividades eh, que podremos llevar a cabo durante toda la internación y pensando también en el alta, ¿sí? Recuerden que nosotros tratamos de ayudar a estos pacientes para que tengan la mejor y la mayor independencia funcional al momento del alta y en los subsiguientes controles. Tal vez no podamos restablecer el estado previo, pero darle la mayor independencia en las actividades de la vida diaria es nuestro objetivo. Diferencias con pacientes no quemados: el manejo de la vía aérea, sobre todo la lesión inhalatoria que vamos a charlar en un rato. Cuidados posturales, fundamentales para las localizaciones especiales de las quemaduras. Hay una interacción permanente interdisciplinaria y sobre todo con cirugía y con anestesio también, porque son pacientes que van mucho al quirófano. Es importante chequear antes que el paciente vaya al quirófano cómo está a nivel de la permeabilidad de la vía aérea, si tiene o no vía aérea artificial, y después en las etapas subsiguientes trabajar sobre el tema de no solo de la extubación, sino de la deglución. Son pacientes que los grandes quemados y que están con mucho tiempo en las áreas cerradas, la estadía es muy prolongada. Entonces, la asistencia kinésica en el paciente crítico: se considera en nuestro país que 5 de cada 1000 habitantes por año sufrirán algún tipo de quemaduras. Los adultos representan el 60% del total. 10 de cada 100 pacientes quemados necesitan hospitalización. Y la mortalidad informada por la Asociación Argentina de Quemaduras es entre el 18 y el 20% de ese total. El paciente gran quemado: más de un 70 puntos con quemadura B o B más de 20% de la superficie corporal total. Más de 65 años con 10% o más de quemaduras AB o B. Los pacientes con sospecha de lesión inhalatoria, ¿sí? Quemaduras eléctricas por alta tensión, politraumatizado y los pacientes con patologías graves asociadas. Fundamental es la reanimación. Como ya habrán visto con Sebastián, la fisiopatología hace que estos pacientes requieran de grandes cantidades de volumen para reanimar por la lesión de la piel y la fisiopatología. Ahí está en la fórmula de Parkland bueno, cada institución tiene su protocolo, pero juega un papel importante también para nosotros los kinesiólogos porque si bien es necesaria la reanimación hídrica, hay que tener mucho cuidado con la formación de edemas, no solo en el tercer espacio, y combatir ese edema para evitar el síndrome compartimental, sino también que nos puede jugar en contra a nivel del sistema respiratorio. Entonces, la lesión inhalatoria por sí se empezó a estudiar con mayor profundidad a partir de un incendio en 1942 en un club nocturno en Boston, donde murieron más de 400 personas, si no estoy equivocado. Y a partir de ahí se empezó a tener en cuenta la descripción y la fisiopatología de esta lesión. En los pacientes pediátricos con una quemadura grave, la lesión inhalatoria aumenta significativamente la mortalidad y afecta entre un 20 y un 30% de estos pacientes. Los pacientes con lesión inhalatoria van a tener mayor requerimiento de ARM, incrementando la mortalidad entre un 25 y un 50%, versus los que no tienen lesión inhalatoria. En un estudio observacional del Hospital Garrahan entre el 2015 y el 2020,
El 49% de los pacientes presentó signos y síntomas compatibles con lesión inhalatoria. Recuerden que en el Hospital Garraham sus pacientes son pacientes con una complejidad muy importante derivado de todo el país. Entonces, la definición describe una variedad de lesiones atribuibles a la inhalación de los gases nocivos sobrecalentados. La lesión térmica se circunscribe, a la región supraglótica, salvo algunas quemaduras con vapor, pero no es la norma. Lo que quiero que quede en claro es que la lesión química es la que afecta la vía distal y parénquima pulmonar, por lo que va a tener efectos significativos sistémicos, obviamente dependiendo de los elementos que participan en la combustión. Entonces, hay que diferenciar los tipos de lesiones en la vía aérea superior, la irritación química de la vía respiratoria y la toxicidad sistémica debido a los gases tóxicos. Según la localización en la vía aérea superior, el sistema traqueobronquial o vías respiratorias inferiores, el parénquima pulmonar y, como dijimos antes, la toxicidad sistémica de los gases tóxicos. Obviamente que la relación entre superficie corporal quemada, a mayor superficie corporal quemada, aumenta la incidencia de lesión inhalatoria. Los factores que profundizan la lesión inhalatoria, los componentes del humo, el tiempo de exposición, la ventilación minuto del paciente durante el incendio, obviamente, y los factores de la magnitud del daño, que tan directo haya sido el daño en la mucosa, aumenta el flujo sanguíneo bronquial, si hay o no destrucción del epitelio ciliado, disminución de la vasoconstricción hipóxica, alteración en el surfactante y la activación de la cascada inflamatoria a través de los neutrófilos. El diagnóstico es puramente clínico al inicio, por observaciones indirectas. La historia clínica del lugar, si hay quemaduras faciales, vibrisas nasales, que son los pelos chamuscados, la voz ronca, estridor, si hay síntomas neurológicos que se acompañan con intoxicación por monóxido de carbono, disnea, cianosis, y el esputo carbonáceo es la expectoración negruzca, pero que no es inmediata, sino que tienen que transcurrir un par de días. La evaluación de la vía aérea a través del fibrolaringoscopio es el gol estándar para evaluar la lesión inhalatoria, pero que quede claro que hay que sospechar una lesión inhalatoria química, más allá de lo que puede observar un experimentado médico, para tener en cuenta los resultados sistémicos que van a continuar. La tomografía y la captación de xenón, de un material eh, radioactivo para la captación, eh, puede no representar la magnitud del problema en forma inicial. La radiografía de tórax, obviamente, al inicio, por lo menos son 2 o 3 días hasta que pueda aparecer alguna observación de injuria pulmonar. Entonces, lesión inhalatoria, fundamental la historia clínica y el examen físico para tener una magnitud de la afección. Como fisiopatología, obviamente que como dijimos anteriormente, va a depender de la exposición, ¿sí? Hay descamación del epitelio traqueobronquial de distintas magnitudes, hiperemia traqueobronquial, exudado, alteración de la permeabilidad pulmonar, edema, en algunos casos más graves, destrucción del epitelio ciliado y hay afecciones a nivel de los neumonocitos tipo 1 y tipo 2. Alteración del surfactante, atelectasia y edema pulmonar no cardiogénico. El incremento del flujo sanguíneo tiene su pico a los 20 minutos de la lesión y a las 48 horas es el pico de la permeabilidad capilar.
Luego de 12 horas aumenta la producción de moco y el pico inflamatorio se da a las 24. Este aspecto negro que se encuentra acá es el famoso cast o yeso en inglés, que es una alteración de fibrina, muco, neutrófilos, material que puede obstruir las vías aéreas. Esta es la tabla de valoración de fibrolaringoscopía. Recuerden, no necesariamente puede describir la lesión química o intoxicación que puede sufrir el paciente. Entonces, la alteración de relación ventilación-perfusión va a generar la hipoxemia en estos pacientes y va a comprometer el pronóstico de los. Ahora bien, esa es la alteración que va a tener por el proceso inflamatorio. Pero la toxicidad sistémica en gran parte se debe a los restos químicos de la combustión, como el monóxido de carbono y el cianuro. La carboxihemoglobina, recuerden que tiene un 200% de afinidad del monóxido de carbono, desplazando la curva del oxígeno y saturándose rápidamente. Y que la saturometría no va a reflejar esta, esta intoxicación. Sí, hay que hacer un, un análisis de gases en sangre eh, de forma inmediata. La intoxicación por cianuro también es muy importante por la combustión de madera, resina, nylon, y inhibe a nivel mitocondrial la citocromo oxidasa, teniendo un efecto sinérgico con el monóxido de carbono, afectando la fosforilación oxidante. Estos son un cuadrito sobre los síntomas por la intoxicación por parte del millón de hidróxido de cianuro. El óxido nítrico también es un tóxico que en niveles altos actúa como un radical libre, potenciando la respuesta inflamatoria. Aumenta todos los procesos de permeabilidad vascular, edema pulmonar y disminuye la capacidad de difusión del oxígeno. Ahora bien, ¿qué estrategias terapéuticas tenemos ante la sospecha de inhalación y de intoxicación con monóxido de carbono? La oxigenoterapia se debe administrar al 100%, hasta por lo menos tener una determinación de la carboxihemoglobina, si es posible, perdón, de no contar con este análisis, por lo menos 6 horas habría que dejar. El tiempo de reducción de la carboxihemoglobina con el oxígeno al 100%. Aerosolterapia, otra herramienta útil que se utiliza en el mundo. Eh, lo más efectivo es la combinación de heparina, anticoagulante y N-acetilteína para, para contrarrestar la formación de estos CAST y los moldes de fibrina. Y ha demostrado la disminución en días de RM versus el tratamiento control, disminución hasta un 25% en la mortalidad en los pacientes, el grupo que recibió heparina, incluso en la duración de la ventilación mecánica, un 12% menos. No ha sido significativa en, en la injuria pulmonar, en incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica y en la reintubación no planeada. En este gráfico boxplot, menos injuria pulmonar por la nebulización con heparina. Otro elemento que se utiliza, la epinefrina, que ha demostrado que
que es segura sin presentar eventos adversos y donde significativamente se demostró su efectividad fue cuando al alta se le realizó el test de marcha de 6 minutos. Respecto a las estrategias de ventilación mecánica, estos pacientes, eh, cuando se hace la evaluación inicial y, y el estudio de la etiología y las causas del incendio, hay que tener en cuenta y en claro que preferiblemente realizar una intubación precoz para evitar después con un aumento de edema, si hay una quemadura facial y en la zona del cuello, sea mucho más difícil y corre riesgo de no lograrse una intubación rápida. Entonces, ventilación mecánica, los pacientes pediátricos con esta condición producen muchísimo dióxido de carbono y aumento del consumo de oxígeno, y por lo que habría que tener una estrategia de ventilación protectiva. Hay que hacer una terapia de higiene bronquial agresiva contra el CAST, eh, teniendo en cuenta la reanimación de fluido, el fluid creep, eh, que es importante y puede generar edema pulmonar. También se mostró efectividad con la ventilación percusiva intrapulmonar para combatir el CAS, ¿sí? Que son restos celulares de fibrina, destrucción del epitelio respiratorio. Esto es en un modelo de una oveja, la formación de CAS luego de exponer a una lesión inhalatoria. Lo que hace es obstruir la vía aérea generando una alteración en la relación perfusión-oxigenación, generando disminución de la oxigenación. La gente del Garraham realizó un estudio sobre la ventilación percusiva intrapulmonar como higiene bronquial en la terapia intensiva pediátrica, un estudio del año pasado, y demostró que para el tratamiento de atelectasias y en pacientes con requerimiento de soporte ventilatorio, mejoró considerablemente la tolerancia. Perdón, no tuvieron pacientes quemados que hayan usado esto. Eh, no fue la población, pero hay mucha evidencia de que la BPI en pacientes con infección inhalatoria pediátricos funciona bien. Después, respecto al seteo BT alto versus BT bajo en ventilación mecánica, eh, los gráficos de supervivencia no marcan diferencias significativas entre ambos grupos. Alta frecuencia es utilizada para, para mantener una correcta oxigenación, manteniendo presiones bajas y evitando la injuria pulmonar. Respecto al largo plazo, la calidad de vida relacionada a la salud en pacientes pediátricos con eh, lesión inhalatoria no demostró diferencias significativas con otros pacientes que más, sin lesión inhalatoria. Como repaso, eh, en el cuidado estándar, el diagnóstico clínico y de examinación, nosotros en la guardia del Hospital de Quemados no tenemos hidrobroncoscopía, obviamente que si existe esta posibilidad, hacerla, al igual que el Xenon 133 o tomografía computada. Los asociados a la exposición monóxido de carbono, 100% de FiO2, que tiene, nosotros tenemos una cámara hiperbárica que eh, no es como la del Hospital Naval, pero se usa para lesiones crónicas. La exposición a cianuro, resucitación,
hidroxicobalamín como agonista. Eh, Indicación para intubación, es un tema clínico, ¿sí? Recuerden que es preferible una intubación precoz y no después tener una intubación dificultosa. Estrategia de ventilación mecánica, ventilación protectiva es lo que recomiendan. Y existe la posibilidad de la BPI. eh, Técnicas de higiene bronquial, obviamente que el que tiene la posibilidad de hacer hidrobroncoscopía, y si es posible nebulizar con heparina y N-acetililiana, es importante. Respecto con los glucocorticoides, eh, las guías dicen que no hay que tener temor, pero, pero bueno, eso queda a criterio médico también porque los corticoides son en algunos momentos un poco controvertidos. Muchas gracias.